Bueno, mis queridos amigos, vídeo 209 de este vuestro canal favorito de pintura, Luis Rizo, pintor artístico. Esta es la segunda parte de cómo pintar un bodegón o cómo pintaba un bodegón Zurbarán, gran pintor español del año final del 16, principio del 17. Magnífico pintor, y estoy tratando de copiar o de reproducir su forma de pintar para que quede lo más realista y lo más parecido posible a como lo hacía él. El amigo Venceslao me está pidiendo que me lo tome con calma y que le eche los vídeos que le vengan bien. Bueno, pues me lo voy a tomar con calma y voy a hacerlo en varios vídeos. A ver si queda bien y puedo. Es que si se hace con Tailab todo, pues prácticamente no se ve cómo se dan las pinceladas, no se aprecia cómo van quedando. Y entonces, aunque vaya a empezar a meter, para no hacer muy pesado, trozos del vídeo, no en este, pero en los próximos te diré un poquito de Tailab. Pero en los próximos voy a empezar a meter Tailab para que se vean, porque una vez que he explicado ya cómo se dan las pinceladas y eso para buscar los distintos volúmenes, pues voy a intentar hacerlo eh, lo más asequible posible, lo más divertido posible. Bueno, gracias a Venceslao y gracias a todos los compañeros que me han pedido esto. Intro, necesito ideas, necesito like, y sobre todo suscripciones, suscribiros a vuestro canal. Intro y nos vemos en el próximo. Pues bueno, mis queridos amigos, aquí estamos otra vez. Bueno, en el vídeo de la semana pasada, pues dejé más o menos fondeado con óxido ferroso. Ya visteis que era una mezcla de varios colores porque me había quedado sin el óxido. Y los he dejado dibujados, perfilados, para poder ser pintados. A mí me gusta hacer lo que hacían los clásicos. Los clásicos o hacían o una grisalla o también podían utilizar un pincel finito, en este caso del número 4, es de cola de malta, y me sirve para volver a perfilar los objetos que vamos a utilizar en este bodegón. Nosotros con un poquito de gracia, pues podemos ir perfilando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues hemos puesto blanco de titanio, ocre amarillo, un poquito de carmín violáceo, un poquito de sombra natural y un poquito de azul ultramar. Yo creo que con estos colores tendré suficiente como para más o menos dejar casi terminada esta jarra o jarrón que utilizaban los frailes mercedarios en el convento donde hoy mismo está, el convento de la Merced, donde hoy mismo está el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Fijaros que, sin complicarnos mucho la vida, porque bueno, esto sí siempre tiene corrección utilizando después los pinceles, pues nos limitamos a dibujar pues las jarras nuevamente y le damos un poquito por aquí, un poquito por aquí abajo y uno y dos. Bueno, pues ya tenemos más o menos enmarcadas lo que es la jarra.
Bueno, pues vamos a empezar primero con las sombras. Vamos a utilizar un poquito de sombra natural, un poquito de carmín violáceo y un poquito de azul. Un poquito de blanco. Y con esto vamos a empezar con la sombra. Voy a coger un tiento que también me viene y vamos a empezar con la sombra. Esto es fundamental. Bueno, pues proseguimos. Buscando las sombras. Buscando. Esto es una especie de grisalla, pero fijaros el sentido de las pinceladas. Fijaros el sentido de las pinceladas porque voy tratando de redondear las asas de la jarra. Fijaros que voy tratando de, en este sentido, dar las pinceladas para que después cuando vayamos a terminar la composición o la pintura de este bodegón, pues que quede lo más parecido posible a la realidad. Eso es fundamental, utilizar ese tipo de pinceladas que nos va a hacer que tome sentido lo que es la pintura del bodegón. Fijaros que le voy dando ese sentido. Y aquí, a pesar de que le voy a dar hacia abajo así algunas, pero en realidad es para aproximarme a lo que es el extremo. Pero después, cuando vaya a rematar la sombra, pues arrastro la pintura, que está muy, pero que muy suave, como si fuera una veladura, y la voy expandiendo. Hago una pincelada prolongada hacia abajo, pero una vez que tengo esa pincelada, bueno, pues vamos a dejar en esta parte el brillo. Y ahora nos vamos a ir también a lo que es la panza de la jarra. Ya hemos dicho que es una jarra mercedaria y que Zurbarán tuvo la dicha de pintarla muchísimas veces. Voy cogiendo carmín violáceo, un poquito de azul, un poquito de sombra natural y un poquito de blanco, y formamos así un color que poco a poco, muy parecido al celeste, se nos va a ir aproximando a el color de la jarra. La vais a ver muy azul, pero ya veréis como poco a poco vamos aproximándonos al color de la jarra. Ahora vamos a intentar meter un poco de ocre. Vamos a intentar meter un poco de ocre y ya os digo que poco a poco vamos a ir integrando los colores. Esto es una forma clásica de pintar. Aquí no hay
ni truco ni cartón. Esto es tal y como lo hicieron en su día los maestros. Es una forma de pintarlo también a la prima, ¿eh? Vamos a retirar un poco del exceso de pintura que hay para que poco a poco vayamos equilibrando el color. Vamos a utilizar, vamos a ir metiendo el carmín violáceo. Cojo un poquito de medio y poco a poco. ¿Veis la pincelada, eh? Y ahora, poco a poco y suavemente, vamos a ir metiéndole blancos. El blanco va siempre quebrado, ¿eh? En esta ocasión tenemos que buscar unos blancos que nos den la sensación de porcelana y que después le podamos meter brillo. Y para poderle meter brillo después, con un blanco más puro, poco a poco, tenemos que ir de la oscuridad a la luz, pero quebrando el color para que no sea un blanco intenso, porque ese blanco intenso lo vamos a meter después al final para imitar lo que es la cerámica. Vamos a darle algunos tonillos por aquí y fijaros cómo voy dando las pinceladas de forma y manera que me quede como una bola, como una esfera en la parte central. Si nos paramos a pensar un poco, esto es como un cono que entra así, ¿eh? Y esto es una esfera. Luego, esas dos figuras que componen esta jarra las tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos el cómo debemos de hacer la pintura. Hay que ponerle medio. Ya os he dicho que aquí vamos a darle para que no se salga del dibujo. Vamos a darle unas pinceladas rectas y después otras como circulares. Es importante lo que he hecho previamente de marcar la figura con color, en este caso con un color, bueno, más o menos violeta y azul, con el carmín violáceo, que lo que nos va a ayudar es a conseguir un esfumato, sin mucho esfuerzo, nos va a ayudar a conseguir un esfumato, para que poco a poco la figura se vaya fundiendo con el fondo, que por supuesto no va a quedar hecho, pero que bueno, que necesitamos que haya una fusión entre el fondo y el objeto retratado. Ahora lo mismo, damos esta pincelada que más o menos, aunque tiene curva, más o menos lo hacemos en línea recta, y vamos buscando redondear el jarrón. Volvemos a insistir con el blanco.
Tener en cuenta que esto lo estoy haciendo bastante rápido, porque, bueno, es simplemente un ejercicio para que lo veáis en el cursito este que hacemos, ¿no? Pero que esto habría que hacerlo con un poquito más de lentitud. Y sobre todo en aquellas personas que, bueno, que están empezando y que no pueden ir a la velocidad que va alguien que se dedica habitualmente, bueno, pues a la pintura, ¿no? Que tiene otros recursos. Pero fijaros cómo poco a poco va quedando lo que es el jarrón. Vamos a buscar el borde. Bueno, bueno, pues vamos a seguir tocando la jarrita y seguimos buscando luces. Siempre es interesante arrastrar un poco con el dedo, con la mano. Y veis que voy buscándole el que la pincelada o el rastro que deja la mano que sea siguiendo la dirección de la pincelada para darle al borde su sentido de como si le estuviéramos dando la vuelta. Bueno, tener en cuenta que el jarrón, aunque parezca blanco, blanco no es. Es un poquito roto, ¿eh? Pero volvemos a hacerlo de antes. Yo soy muy de difuminar con los dedos, con la mano. No sé si la luz está... Bueno, vamos a ajustar un poco aquí también. Y vamos a sacarle también aquí un poquito de luz. Vemos cómo estamos buscando la redondez de la panza, ¿eh? Y sigo dándolo un poco, difuminándolo con la mano.
el trapo no nos debe faltar nunca, ¿eh? Porque el trapo se utiliza tanto para limpiar las manos o algún desperfectillo que hagas en el cuadro, como para descargar la cantidad de aguarrás, de barniz o de cualquier medio que estemos utilizando para mezclar la pintura. Y entonces ese exceso de barniz no lo retira muy bien el tiento. Ya os digo que poco a poco vamos buscando la luz. Bueno, vamos a seguir buscando la redondez de los brazos del jarro, de las asas. Por eso damos pinceladas rectas para no salirnos, y una vez que tengamos la pincelada recta dada, pues vamos buscando el darle la sensación de redondez que tiene el asa. Aquí le vendría bien un poquito de sombra y le vamos a quitar el exceso de blanco que tiene. Bueno, y vamos a darle también un poco en el otro asidero que tiene. Fijaros que prácticamente tiene alguna o bastante diferencia un brazo del jarro con el otro. Pero es que este tipo de cerámica, bueno, pues tenía ciertos defectos, ¿eh? Y esos ciertos defectos que tenían, bueno, pues si los acentuamos, pues quedan bastante bien y le dan también cierta antigüedad. Hombre, yo podía buscar y subir aquí un poco el brazo y ponerlo un poquito más, pero no, el modelo que estoy utilizando tiene este defectillo y lo vamos a usar. Siempre hay el sello con algún defecto, el que vale más caro, ¿eh? Y vamos a darle también aquí un poquito de luz. El jarro no lo vamos a dejar terminado porque hay una cosa fundamental que nosotros vamos a hacerle al jarrón, que es cuando esté totalmente seco ponerle el dibujillo, un dibujillo que lleva por pertenecer a la orden, ¿eh? Y por darle esa sensación de antigüedad. Bueno, pues yo creo que con lo que le hemos hecho tenemos más que suficiente para buscar la otra sesión la próxima semana. Bueno, que mancharé un poco los otros cacharros antes de empezar a terminar el cuadro, porque por supuesto
que el cuadro tiene que estar, de alguna forma, llevarlo todo a la vez, más o menos. Es que no se puede coger una cosa y dejarla terminada y después coger otra cosa y dejarla terminada, porque es que hay que hacerlo poco a poco. Eso es cuando se copia una fotografía y bueno, y uno quiere dejar más o menos la obra como aparece en la foto, pues bueno, pues no es una mala opción. Pero yo estoy haciendo, o estamos haciendo, una creación. Y para hacer una creación no es una copia de una foto. Si utilizamos fotos, la foto debe ser una referencia, pero no nos debemos constreñir a ella, que lo que tenemos que hacer es buscar más o menos el original y darle nosotros nuestra impronta. Bueno, la luz que tengo ahora mismo no es la más adecuada, porque se me ha hecho de noche y la luz artificial no me gusta mucho. Estoy dando luces en distintos sitios y poco a poco va cogiendo cierta calidad. ¿Eh? Es una cerámica que tiene en el fondo, se deja traslucir un poco el color del barro, que está tirando un poco a rosa. Bueno, y por último voy a hacer algo para definir un poco más este cacharrito que estamos haciendo. Vamos a empezar a dar un poco de color al fondo solamente para ver qué definición está tomando. Un poco nada más, como si fuera una veladora. Ahí podéis observar, he cogido un poquito de rojo y le he puesto un poco de carmín violáceo. Y así perfilándolo un poco, bueno, pues nos da mayor sensación de volumen. Y vámonos ahora a la parte contraria. Bueno, y seguimos dándole un poquito nada más. Es como una veladurita, y podemos apreciar mejor cómo va quedando el jarrón. Me estoy deteniendo bastante
en este vídeo, y no estoy poniendo time-lapse porque quiero que veáis cómo pongo las pinceladas y cómo es el proceso. Y ahora le voy a dar un poquito más oscuro para darle que quede como asentado al suelo, mejor dicho, sobre el soporte que está. Bueno, y yo creo que más o menos estamos viendo pues cómo va quedando el jarrón. Pues le vamos a dar un poquito de sombra. Para acentuar un poco más la panza. Y aquí para acentuar el borde. Bueno, y yo creo que ya por ahí más o menos hemos visto cómo va quedando el jarrón.